Para que nuestros alumnos se ubiquen y vean sus negocios respecto a lo que nos estás contando, ¿por qué no nos platicas un poco de cuáles son los problemas más frecuentes a los que se pueden enfrentar como pequeñas empresas? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen desde su posición de pymes, ¿no? Bueno, miren, primero vamos a empezar, antes de entrar a las ventajas y desventajas, cuáles son las principales características a lo interno de cada una de las pymes, y entonces ahí ustedes podrán identificarse. O sea, una de las primeras características es que las administra el dueño. Muchas de estas empresas son familiares, su capital generalmente no es un gran capital, es pequeño, y a través de darle vuelta a ese capital es como generan su propia reinversión o se acercan a alguna institución a conseguir algún crédito para poder generar, para poder incrementar su producción o sus servicios, ¿no? Generalmente están en un mercado local, o sea, la amplitud de los productos que se brindan o del servicio no es muy grande. El hecho de que sean pequeños o que sean empresas familiares también hace que el trabajo, o que sean muy familiarizados con los trabajadores, ¿no? O sea, son poquitos, tienen mucha familiaridad entre ellos. Otra cosa también, y es una limitante, tienen una visión de corto plazo, o sea, difícilmente cuando no han tenido un efecto planeación, una situación ya de generar un plan de negocio, la visión es muy a corto plazo. ¿Qué vamos a hacer al mes que entra? ¿Qué vamos a hacer la semana? ¿O cómo van saliendo las cosas? ¿O andan buscando? Entonces, esta es una característica muy importante. Además, también tienen poco desarrollo tecnológico. Esto también es importante porque como generalmente no tienen grandes capitales, tampoco pueden hacer grandes inversiones en invertir en infraestructura tecnológica, depende del ramo al que se dediquen, ¿no? También hace que tengan personal no especializado, ¿no? Generalmente, por ejemplo, cuando estas empresas inician, pues hacen todos de todo, ¿no? Entonces contratan a un todólogo, incluyendo al dueño, ¿no? Aunque el dueño puede ser un profesional o puede tener un oficio, termina haciendo absolutamente de todo. Entrega pedidos, hace mensajes, recibe la correspondencia, todo, absolutamente todo. Esto es como se inician casi siempre estas pequeñas empresas, ¿no? Y además otra característica es que desde el punto de vista fiscal muchas de estas funcionan en la informalidad, ¿no? Entonces, ahora sí podemos ver, entonces, si estas son las principales características, ¿cuáles son las ventajas que se tiene ser una pequeña pyme? Bueno, estas pequeñas empresas absorben una parte importante de la población, de la población económicamente activa, eso sí, del empleo. Como vimos en las estadísticas anteriores, las pequeñas y medianas empresas en general absorben cerca del 50-55% del empleo. Entonces es una parte económica muy importante. Tienen una fácil asimilación de tecnología. Efectivamente, al no tener grandes desarrollos tecnológicos, cuando llega una tecnología muy fácil la asimilan y hay una gran diferencia entre el antes y el después. Contribuyen al desarrollo local, porque al estar en un mercado local, pues hay un movimiento económico a su alrededor, ¿no? Ya sea por un oficio o por un empleo o por un profesional, un médico, un ingeniero, un arquitecto, trabaja muy en sus áreas locales, un contador, ¿no? Atiende a los locales, etcétera, ¿no? La planeación y la organización del negocio no requiere de grandes capitales. Con algunos elementos que el administrador, el dueño de la empresa conozca, puede dar grandes modificaciones en la estructura y organización de la empresa. Entonces no le cuesta mucho, no tiene que invertir demasiado. Perdona, ¿sí? Cuando hablas de tecnología, dices que se ven muy beneficiados porque adaptan ciertas tecnologías que les van a ayudar a ser más productivos. ¿Cómo cuáles son las más frecuentes que tú hayas visto en tu experiencia que adaptan al principio? Bueno, esto tiene que ver sobre todo con, por ejemplo, con el uso de computadoras.
con el uso de computadoras y de sistemas que vayan organizando sus productos, que vayan organizando a sus clientes, que vayan organizando a sus proveedores. O sea, al pasar de un cuaderno a hacer un archivo Excel, hay una gran diferencia, ¿no? O sea, el tiempo a lo mejor de prepararlo en un inicio genera bastante tiempo, pero ya después les da lo mismo, el mismo tiempo que ocupaban en escribir en un cuadernito, es el mismo tiempo que se sientan en la computadora a proporcionar la información, a actualizar la información de cuánto vendieron. En el caso, por ejemplo, de los médicos, cuando están tomando las recetas, pues da lo mismo escribirlas que ponerla en la computadora. Entonces, el expediente es mucho más accesible. O sea, este tipo de cosas es a la que yo me refiero, ¿no? Cuando se tienen servicios a la calle y se lleva una computadora, se lleva una tablet, también es mucho más eficiente porque toda la información la llevan directamente ahí y después la pueden vaciar en sus empresas, ¿no? Los arquitectos, por ejemplo, los contadores igual también, ¿no? O sea, pueden recibir información a través de la vía electrónica y muchas veces implica no tener que trasladarse o tener un mensajero para que vaya y traiga la información. Entonces, estas cosas muy fácil se nota la diferencia entre un antes y en un después. Bueno, sin embargo, también al tener ventajas, también encontramos que las pymes pueden tener desventajas, ¿no? Son muy vulnerables a la situación económica. O sea, cuando hay momentos de crisis, difícilmente pueden aguantar periodos largos de crisis económica, ¿no? Porque su capital, al ser su capital muy poco, si un cliente no les paga a tiempo, si no reciben un crédito de proveedores, etcétera, entonces hay una alta vulnerabilidad a la situación económica, a un momento de cambio de inflación. También son muy vulnerables a la fiscalización. O sea, si llega un auditor, muy fácil les puede encontrar situaciones no anómalas, sino omisiones. Generalmente son omisiones que por desconocimiento no las registran o por falta de una administración no las registran, ¿no? Como muchas de estas cosas las hace nada más el contador, que el contador está desligado propiamente de la empresa, entonces no se conoce propiamente la actividad. Tienen mucha dificultad para crecer porque además al ser uno solo genera mucho problema para delegar. Entonces no tiene establecida una estructura previa de cómo ir delegando. La administración también es limitada porque hay mucho desconocimiento de cuestiones administrativas, de gestiones, de cosas de impuestos. Entonces hay muchos problemas en esa naturaleza y hacer el dueño, el que hace muchas cosas, tiene muchas limitaciones de tiempo, ¿no? Entonces, y también hay poca capacitación en cuestiones administrativas, en cuestiones de cultura empresarial, que es la administración, los impuestos, la mercadotecnia, productividad, calidad, etcétera, ¿no? Claro. Fíjate que está interesante, ahorita que mencionas administración, ahorita en la siguiente intervención, a ver si nos platicas un poco, nosotros vimos ya lo que es a través de mercadotecnia, a través del marketing, ahí vemos ciertos aspectos administrativos porque nuestro negocio tiene un enfoque de marketing, entonces cubrimos ahí varias partes que tú vas a volver a